Sí, mi intención en ese sentido con esta peli fue, tampoco hubo intención, ¿eh? No, esta peli es una peli que después de estar filmada se convirtió en película. Eso es para mí lo más interesante. Esto no es una película que empieza como película, empieza por una compulsión a filmar algunas cosas, pero a su vez lo que yo me preguntaba, en esa era donde todo se estaba filmando, donde las imágenes se prostituían en el sentido de lo que está pasando hoy con la imagen, ¿no? Se produce, se desecha, se produce. Entonces yo entré en una tensión entre, ¿tiene sentido seguir produciendo imágenes que duran 24 horas porque a las 48 no existen más? ¿No? Los que hacemos cine estamos en un periodo muy complejo donde lo que siento que se está produciendo es mucho descarte, más que sentido. O sea, una cosa para mí es producir imágenes que cobren sentido y otra es producir imágenes que se conviertan en descarte. Hoy las imágenes son tan descartables. Claro. Entonces entré en esa tensión. ¿Tiene sentido en ese momento filmar? Si ustedes se acuerdan de aquel momento, creo que todos nos estábamos preguntando sobre nuestra propia existencia, ¿no? Sobre qué le hicimos al mundo y qué será de nosotros más adelante. En ese sentido me pregunté, ¿tiene sentido filmar o no? Y entonces lo que hice es empezar a filmar muy poquito. Empecé a escribir muchos textos y en un momento dije, voy a guionarme todo un mes. Cuando dije guionar es sobre textos de temáticas que a mí me convocaban, que tenían que ver con temas que a mí me conmueven, que es la memoria, la infancia y el cine, y ahí asocié cine y sueños, porque creo que los dos entran dentro del territorio de lo lírico. Entonces trabajé sobre textos y frases y me organicé durante todo octubre tenía textos de 3 o 4 párrafos propios asociados a cosas que había leído, y eran un grupo de 15 o 20 textos. Entonces empecé durante octubre, algunos días tomaba los textos y sobre ese texto empezaba a filmar lo que sucede, algo que me asociaba a ese día, al texto. Claro. O sea, si estaba algo vinculado a la observación, me ponía a observar, y así es como surge, por ejemplo, esa escena que a mí me encanta, que es o la de los perros, pero con esta idea coreográfica del mundo, o la idea del reflejo en la pared y la imagen de un auto que produce un reflejo en la pared. Y frases vinculadas a la memoria me llevaban a material de archivo. Todo lo que aparece ahí es Super 8, todo es propio de películas, o sea, de material Super 8 que filmé para las otras películas que no usé, tanto de Imagen Final como El Imposible Olvido como Cirquera. Sí, lo de las luces de la persiana es del anterior. Sí. Claro. Habíamos hablado de eso, porque en realidad esto viene muy en línea, me acuerdo de esa charla, con él tuvimos una charla cuando se estrenó Las Fronteras del Cuerpo, que fue un largometraje colectivo que hicimos en un mes, en el primer mes de la pandemia, y esto siguió un poco, profundicé esa línea. Y entonces mixturé todo el material del diario de octubre que me iba filmando con material de archivo anterior, y lo único que filmé ahí nuevo con personas son con mis hijos, porque me gustaba la idea esta de lo temporal, ¿no? Tenía el Super 8 con ellos cuando son niños, que están Maya y Teo ahí jugando en la plaza, en la quinta. Después, 5 o 6 años después, en una entrevista que yo les hice, y después en la actualidad. Esos son los únicos personajes que están filmadas en ese momento. Una curiosidad, ya casi promediando la película, hay unas imágenes en color donde vos decís que vas a filmar o volvés a filmar donde había estado tu padre. Sí. Y se ve una playa. Sí. ¿Es el Río de Janeiro? Sí. Lo reconocés. Sí, mi padre fue periodista y activista político, y él desaparece en Brasil en 1978. Yo para El Imposible Olvido vuelvo al lugar donde lo secuestran, en Río de Janeiro, en agosto del 78. Y filmo algunas cosas, y este es material, por ejemplo, que filmé y no entró en la película. ¿Tus filmaciones siempre fueron en Super 8? Yo no hago fotografía en mis películas,
sí no hago la fotografía central, hago la fotografía secundaria, que es Super 8, y esa siempre la hago yo. O sea, todas mis películas tienen partes en Super 8. Yo he filmado en doble 8 mudo, Mira, en Super 8 mudo y en Super 8 sonoro. bien. ¿Sabes todo el material que tengo? Hermoso. Yo sigo filmando en Super 8. Mira. Yo tengo una consulta. Bueno, primero felicidades por este nuevo estreno. Te quiero preguntar cómo fue este rodaje, digamos, que es muy distinto a lo que ya venís haciendo. ¿Cómo te sentiste? Buena pregunta, porque fue un rodaje totalmente distinto en el sentido de que trabajé solo, básicamente, o sea, con un equipo de sonido que me prestó un amigo. Para mí, eso, en ese sentido, me sentí muy cómodo porque es una película desobediente. ¿En qué sentido? En que creo que la pandemia puso en discusión un montón de cosas, entre ellas, qué hacemos con el cine, ¿no? La idea del cine como el gran artefacto que necesitamos para hacer una película. Entonces, de alguna manera, para mí fue un desafío decir, bueno, a ver, ¿puedo solo hacer una película? El desafío de ser desobediente con la industria, entre comillas, industria, ¿no? Con la idea de quiero producir algo que salga más de mi entraña que de la máquina industrial o del artefacto. Entonces me sentí con mucha libertad y con mucha limitación a su vez, porque en algunos momentos quería hacer cosas con sonido y no se podía, o sea, podía hacer cosas con mis hijos porque eran de mi círculo cercano, pero fue un desafío y un límite esta desobediencia. Pero a su vez, creo que a muchos de los cineastas, yo experimenté lo que siento que a muchos de los cineastas nos falta un poco más, que es libertad, ¿no? A veces la industria estimula y a veces la industria limita. Creo que a veces los cineastas tenemos que... Yo creo que igual pude hacer esta película también porque hice muchas anteriores, ¿no? Entonces me permito jugar un poco con romper un poco con algunas pequeñas cosas. Muchas gracias. Tengo una pregunta, perdóname. Yo soy estudiante de psicología y no puedo evitar hacer muchas analogías con las preguntas que haces y demás. Freud dice que el sueño es principalmente un cumplimiento de deseo. Y vos mencionás que cuando filmás buscas también encontrarte con tu padre. ¿Crees que acá justamente filmar y hacer es crear un sueño? Sí, bueno, es muy lindo lo que decís, sí. Crear un sueño o crear un mundo, ¿no? O que ese sueño se transforme en un mundo. De alguna manera, los que hacemos cine, como los que soñamos, oníricamente, nocturnamente, estoy hablando, estamos encontrándonos ahí con mundos que no nos podemos encontrar de otra manera, ¿no? Pero a su vez también, no solo para mí queda en el terreno de la fantasía, sino que es traer algo de eso onírico también aquí. A mí me gusta hacer dialogar esos dos mundos, ¿no? No queda ni en el terreno de lo fantasioso, sino que lo fantasioso sea onírico y lo onírico lo podamos traer acá. Totalmente. Gracias. Bueno, linda pregunta. En una parte, lo dije anteriormente, en una frase que decís, se filmó lo que no queríamos, lo que no íbamos a filmar. Y después dijiste también de la melancolía. Yo quiero saber qué te faltó filmar. ¿Qué me faltó Porque filmar? todo lo de tu padre es hermoso, es hermoso. Pero hay un momento que decís, se filmó como que quedó pendiente otra cosa. Sí, la frase que decís. sí. Para mí hay ahí más que nada como un juego con el lenguaje que con esta película me gustaba jugar con lo que la imagen también dejaba afuera o con lo que el lenguaje dejaba afuera. Entonces, de alguna manera, esta película, yo fui atrás de la película, ¿no? Yo tuve una intención con guionar la película y después sucedieron determinadas cosas que yo iba por detrás de. Entonces, en ese sentido, estaba como el juego de, no sé si filmé lo que quería filmar o lo que había que filmar, ¿no? No filmaste lo que querías, salió todo de tu corazón. Seguramente. La base es tu padre. Seguramente. Gracias. Andrés, ¿reconoces alguna influencia de Godard en esta película? ¿Sabés qué fue? Que es loco porque ayer fui a ver Sin Aliento, la apertura de Godard. Sí, claro, bueno.
paradójicamente Sí. casi todo continúa Godard. Suena demasiado ambicioso, obviamente que no me siento en esa cercanía. Pero reconocí, ayer cuando vi Sin Aliento, después de muchos años, reconocía o me sentía en ese mundo de juego entre la imagen y lo onírico y construir como un mundo propio, ¿no? Lo pensé recién ayer, no fue nunca algo de origen cuando Sí, estuvo sí, esto. sí, sí.